Este es Neuroviernes, quienes habla la doctora Rosnina, psiquiatra, y hoy les presentaremos la conferencia Actualización en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, con el patrocinio de Galenicum Vitae. La actualización en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. En noviembre de 1906, Alois Alzheimer presentó en una reunión de psiquiatras alemanes lo que llamó la enfermedad característica de la corteza cerebral y le dio el nombre de demencia senil. Después de los 60 años y antes de los 60, demencia presenil. Su paciente de estudio fue Augusta, de 51 años, en la cual él observó una serie de síntomas: pérdida de memoria, desorientación, delirios de celo, alucinaciones, paranoia, alteraciones de conducta. Y después que ella falleció, observó que su cerebro estaba atrofiado y presentaba un ensanchamiento de los ventrículos con ensanchamiento incluso de los surcos. Esto se ve también fisiológicamente en pacientes que envejecen. Es un cerebro, como ven aquí, normal, envejecido, pero en el caso de Alzheimer ocurre esto más a nivel histológico, unas neuronas con magañas neurofibrilares y placas amiloideas o beta amiloide en el tejido cerebral. Esto fue observado por Alois Alzheimer, que hasta el día de hoy fue válido. En esta imagen pueden ver lo que es un cerebro sano hacia un cerebro con enfermedad de Alzheimer, donde la afectación es a nivel neuronal y el tejido cerebral. Demencia no es igual a envejecimiento normal. Y entre los 65 y 85 años de edad, la prevalencia de la demencia aumenta exponencialmente. Este porcentaje se puede duplicar cada 5 años. La Organización Mundial de la Salud estableció en el 2000 un estimado que para el 2020 existirían a nivel mundial 42.3 millones de personas padeciendo de enfermedad de Alzheimer. Siempre hago la aclaración que esto posiblemente fue alterado porque en el 2020 nadie sabía que iba a haber una pandemia de la COVID-19 y estas fueron las poblaciones más vulnerables y más afectadas. Como clasificación etiológica, las demencias, tenemos la mayoritaria, la enfermedad de Alzheimer, de un 50 a un 70%, la demencia vascular de un 10 a un 20%, y miscelánea, es decir, otras causas, 20%. También existe lo que le llamamos la clasificación etiológica de las demencias, que puede ser clasificada como degenerativa, que ahí entra la enfermedad de Alzheimer, y otras como la frontotemporal, cuerpos de Lewy, la no degenerativa, que es la demencia vascular, a grandes vasos, pequeños vasos, y las misceláneas, que se pueden mencionar, las infecciosas como la HIV, inflamatoria, la del déficit de complejo B o B12, las tóxicas como la demencia alcohólica y la demencia traumática, entre otras. Tenemos que tomar en cuenta que hay unos factores de riesgo que nos podrían llevar a la enfermedad de Alzheimer, y en edades tempranas o edad media, comienza a partir de los 35 años. Debemos orientar a nuestros pacientes a que no eviten el tabaquismo, el fumar, que hace daño al sedentarismo, el no hacer ejercicio, la obesidad en edad media, la hipertensión, la diabetes, el aumento del colesterol, la depresión y la inactividad cognitiva o la falta de ejercicio mental, o como yo le he llamado, la falta de un spa mental. Hay una serie de factores etiopatogénicos a tomar en cuenta en la enfermedad de Alzheimer. Primero, saber que hay un déficit colinérgico de acetilcolina y hay un fallo genético específicamente en genes como la EPP, presenilina 1 y 2 y ApoE4. A la hora de hacer el diagnóstico es bien importante tomar en cuenta 4 áreas o factores: la sintomatología, los cambios neuropatológicos, los marcadores biológicos
para demostrar que estamos en presencia de este diagnóstico y realizar pruebas neuropsicológicas. Si fuéramos a hablar específicamente de la aparición de síntomas en la enfermedad de Alzheimer, tenemos que esta enfermedad se divide en fase o estadio, que es de instauración lenta e insidiosa, que la fase de inicio puede durar hasta 2 años, con un primer síntoma que es pérdida de memoria, hecho reciente o amnesia heterógrada, que puede acompañarse de desorientación y repetición de frases o oraciones, y en la fase moderada ya tenemos un mayor deterioro y una incapacidad de desarrollar las funciones laborales, sociales, domésticas con normalidad. Es incapaz de tomar decisiones y tiene dificultades en el lenguaje. Ideas delirantes se pueden presentar con contenido de paranoia, ideas delirantes de que les roban, hay trastorno del juicio, se pierden mucho, hay fugas, se escapan, y puede esto durar de 2 a 5 años unido a trastornos neurológicos. Ya en la fase avanzada hay una incapacidad para valerse por sí mismo, y en la fase terminal está incomunicado con el mundo exterior, se encuentra en estado vegetativo y fallece. Esto puede durar un promedio hasta de 10 o 15 años. Tenemos que tomar en cuenta unos criterios diagnósticos. Los que están aprobados son la clasificación internacional de enfermedades C10, el DSM-4 se estaba utilizando antes que saliera el DSM-5, en el cual establece un nuevo nombre a la demencia tipo Alzheimer y al grupo de demencia como el trastorno neurocognitivo mayor, y al deterioro cognitivo leve se le llama trastorno neurocognitivo moderado. En la IPA, la International Psychiatric Association, presenta también síntomas psiquiátricos y conductuales de las demencias, y la clasificación del NIN y de la Asociación de Alzheimer, la International Neurological Institute, presentan criterios diagnósticos inicialmente en el 84 y revisados en el 2011. Depende de la especialidad o afinidad del médico, es por la cual se decide por una u otro criterio diagnóstico. Tenemos que acompañar el poder realizar los diagnósticos con una serie de marcadores biológicos a utilizar para comprobar nuestro diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. En ello hay que acompañarla y realizar unas pruebas sanguíneas que incluyen los lípidos, las pruebas tiroideas, glicemia. Tenemos que usar marcadores de neuroimagen, que muchos médicos, yo le digo, no pierdan tiempo con la tomografía computarizada, directamente indiquen la resonancia magnética. Tenemos el SPECT, la tomografía computarizada por emisión de fotones simples, la tomografía por emisión de positrones, que es el PET. Podemos indicar también marcadores como electrofisiológicos, como el electroencefalograma, los potenciales evocados, y un sinnúmero de marcadores neuroquímicos en el líquido cefalorraquídeo, lo genético, lo inmunológico, farmacológico y neuropatológico. Ya finalmente los marcadores neuropsicológicos, que son las pruebas a aplicar al paciente, en el cual siempre se pide apoyo con psicología, neuropsicología, o el médico podría aplicar unas básicas. Tenemos las pruebas neuropsicológicas específicas de Alzheimer, las pruebas neuropsicológicas de tipo de medición cognitiva o cognoscitivo, las pruebas a descartar depresión, la escala geriátrica de depresión, el GDS, la de Hamilton, la de Zoom, en ansiedad, que puede ser la de Hamilton, y la de psicosis. Hay un grupo nuevo de biomarcadores que se está utilizando, sobre todo en los estadios precoz, asintomáticos del Alzheimer. Tenemos los que se indican en el líquido cefalorraquídeo, las neuroimágenes, marcadores genéticos y en el plasma. Entre los nuevos biomarcadores, los genéticos se puede indicar como inicio precoz del Alzheimer, a descartar, marcadores bioquímicos del líquido cefalorraquídeo,
por ejemplo, a determinar los niveles beta amiloideo, AB42, los tau, el tau total, el tau fosforilizado. En el beta amiloide puede estar disminuido y en el tau va a estar aumentado. Hay que tomar en cuenta neuroimágenes como el PET amiloideo, el PET FDG que utiliza el trazador de glucosa y la resonancia magnética del hipocampo. Estos biomarcadores son muy importantes, sobre todo para determinar el carácter fisiopatológico y el carácter topográfico de la enfermedad. Por ejemplo, en el fisiopatológico tenemos que indicar el líquido cefalorraquídeo para determinar los niveles de proteína beta amiloide y tau es muy importante. La detección de la acumulación de proteínas en el cerebro mediante el PET o la tomografía por emisión de positrones. Y a nivel del carácter topográfico podemos utilizar estudios de imagen estructural o funcional del cerebro y sus regiones a través de tecnología de la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones, el PET, con el trazador de glucosa, es decir, el PET-FDG. Miren esta imagen en la cual presenta, aquí tenemos un PET scan, el de Pittsburgh que le llaman, el amiloideo, y miren el grupo control. Muy bien, a la hora de diagnosticar como médico, ¿qué debes hacer? Primero, podemos realizar una buena historia clínica, y siempre empiezo por ahí, donde podamos determinar los síntomas, estar claro con los antecedentes personales y familiares de este paciente. Tenemos que indicar una serie de biomarcadores. Los básicos serían las pruebas de laboratorio, una resonancia magnética de cráneo y pruebas neuropsicológicas que si no tienen acceso a un psicólogo cerca, por lo menos unas básicas el médico puede indicar o aplicar. El Minimental, el MoCA, el CDT, el TDR. Es bien importante que entre los nuevos biomarcadores nos ayudan a la prevención, sobre todo en los estadios precoces. Esta lámina siempre me ha gustado porque determina en una línea continua el desarrollo de la enfermedad en una etapa temprana, presintomática, es decir, asintomática al paciente. ¿Qué biomarcadores podríamos utilizar? Por ejemplo, el del líquido cefalorraquídeo en la beta 42 o la imagen del PET amiloideo. Y ya instalada la demencia, las pruebas neuropsicológicas, la resonancia magnética hipocampo, el PET-FDG, entre otras. Nunca olvidar que para poder determinar nuestro diagnóstico tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Está claro que no estamos en presencia de una demencia vascular y otras demencias como las mencionadas anteriormente, la de Lewy, frontotemporal, que no sea un deterioro cognitivo leve, que no sea un cuadro que en un entonces le llamaban la demencia delirium confusional, depresiones vasculares y la de pseudodemencia o depresión cognitiva que la confunden a veces mucho con la enfermedad de Alzheimer. La depresión cognitiva es una depresión que es una persona mayor de 60 años que generalmente presenta síntomas cognitivos. Siempre digo que para poder establecer ante qué me encuentro, presencia de qué trastorno, puede indicar una prueba terapéutica con antidepresivos. Y en un mes, si estamos en presencia de una depresión cognitiva, el paciente ha de mejorar. De lo contrario, no le afecta a su desarrollo de enfermedad de Alzheimer los antidepresivos. Finalmente, los tratamientos. Tenemos aprobada por la FDA y EMA 5 drogas asociadas a la familia de los inhibidores de la acetilcolinesterasa o los colinesterasa. Tenemos la ribastimina, galantamina y donepezil. Tenemos un antagonista de N-metil de aspartato, que es memantina, que en combinación con los inhibidores, específicamente, por ejemplo, ribastimina, memantina con ribastimina, ayuda a detener el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.
La memantina es bueno señalar que está aprobada para la fase moderada severa de la enfermedad de Alzheimer. Y la rivastigmina fue también aprobada para la enfermedad, la demencia de la enfermedad de Parkinson. Hay otros medicamentos, pero no hay suficiente evidencia científica que lo avale para utilizar como tratamiento en la enfermedad de Alzheimer o demencia tipo Alzheimer. Tenemos que no olvidar que además del uso de medicamentos, tenemos que apoyarnos con los psicólogos y el área de psicología y terapias alternativas. Entre las a señalar, por ejemplo, la psicoterapia de grupo de reminiscencia, las terapias cognitivas del comportamiento. Podemos también utilizar terapias alternativas como la musicoterapia, terapia del arte, aromoterapia. A los ingleses les gusta mucho la terapia de la luz solar y las terapias con mascotas. Todo esto ayuda. Hay nuevas investigaciones de posibles tratamientos que se van a presentar de aquí a 10 años. Ya, por ejemplo, los antiamiloides, la placa antiamiloides, salió en junio el aducanumab, que se utiliza como anticuerpo beta amiloide, indicado para el tratamiento de enfermedad de Alzheimer. Fue aprobado por la FDA de manera acelerada para pacientes con Alzheimer. Hay otras drogas en desarrollo y en investigación, como las inhibidoras secretasas, drogas antiinflamatorias, antioxidantes y una posible vacuna como terapia inmunológica. ¿Cuál es nuestra mayor herramienta? La prevención. Y esto es bien importante, que en edades tempranas donde haya el diagnóstico, se presente un joven de 35 años o con el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, debemos descartar que no tengamos un paciente que en edades futuras, mayores de 60, presente la demencia tipo Alzheimer. La prevención es nuestra mejorada. Hay que provocar que los pacientes tomen conciencia del bajar el colesterol, bajo su presión arterial, que no deben fumar, no abusar del alcohol, que deben hacer ejercicio regularmente, sobre todo media hora diaria, 30 minutos suficiente, 6 días a la semana. Mantener hábitos saludables de otro tipo, por ejemplo, alimenticio, la dieta mediterránea es la más recomendada, que tengan interacciones sociales y que mantengan activa su mente. Esto les podrá ayudar a prevenir la enfermedad de Alzheimer. El doctor George Grossberg, en el momento que fue director del Departamento de Psiquiatría Geriátrica, él es un psicogeriatra de la Universidad de San Luis, Escuela de Medicina, comentó que mientras no haya cura o tratamiento que puedan prevenir la enfermedad de Alzheimer, tenemos los tratamientos aprobados por la FDA, como la combinación de la terapia de memantina y un inhibidor de la colinesterasa, lo cual podrá aliviar los síntomas proporcionando beneficios cognitivos, funcionales y de conducta. Muchísimas gracias.